Y vamos a continuar con el libro de Hechos, en esta ocasión capítulo 2, del versículo 22 al 36. Y les voy a pedir que si me pueden ayudar poniéndose de pie, vamos a dar la lectura. Hechos capítulo 2, versículo 22 al 36. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y que fue sepultado, y que su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque podemos el día de hoy estar aquí juntos para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a entender tu evangelio una vez más, Dios, a confiar en tu palabra y que hoy podamos prestar la debida atención a ti. Ayúdame a ser fiel a pesar de mí, Dios. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace unos días en el trabajo tuve una plática con uno de mis compañeros de trabajo y estuvimos platicando sobre algunos temas referentes a lo que ocurre, muchas cosas que pasan en México y tantas noticias que se oyen. Y entre la plática él me hizo una pregunta que me llamó mucho la atención. Me dice: es que estaba preocupado. Me dice: ¿cómo sé que todo lo que leo y escucho es verdad? ¿Cómo sé que no es mentira? ¿Cómo sé que si lo que dicen realmente tienen la verdad? Este, y, y esa fue su pregunta. ¿Cómo le hago para saber que lo que estoy escuchando realmente es la verdad, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar paz? Y eso es muy común, porque todos nosotros, todos tenemos inquietudes, tenemos dudas sobre tantas cosas. Y todos necesitamos respuestas. Es una realidad. Todos necesitamos respuestas ante todas las cosas que nos pasan. Todos necesitamos y queremos encontrar la verdad. Y muchos estamos confiando en tantas cosas que muchas veces son verdad. Y hoy yo creo que más que nunca vemos por todos lados, a personas dando opinión sobre todos los temas, de lo que tú quieras. Cualquier persona se levanta hoy, toma su teléfono y empieza a dar su opinión. Esto está pasando por esto. Esto debería ser así, pero está siendo así. Inclusive de la misma Biblia, me ha tocado ver a tantas personas que la toman, la Biblia dice esto y es así. La Biblia está mal porque está mal escrita y empiezan a dar su opinión por todos lados. Todos yo creo que nos hemos topado con esto. Estamos llenos de información por todos lados. Todos también nosotros queremos dar nuestra opinión.
Todos nosotros, de una u otra manera, también tenemos nuestro punto de vista de todo lo que ocurre. Constantemente, tú y yo estamos dando respuestas simplemente a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros hermanos, a nuestros seres cercanos. Todos estamos dando respuestas de lo que vemos continuamente. Y más cuando se trata de Dios, nosotros deberíamos ser los primeros en responder, ¿no? ¿Por qué les digo todo esto? Porque lo que acabamos de leer fue la primera predicación de los apóstoles. Se para Pedro y empieza a hablar. Y en esta primera predicación lo que nos va a ayudar es a saber qué decir ante todas las cosas. ¿Qué es lo que tú y yo debemos decir? Pero también, ¿qué es lo que tú y yo debemos escuchar? ¿Cómo discernir la verdad de la mentira? Y esta predicación es exactamente eso. ¿Qué decir y qué escuchar? Y en resumidas cuentas es el Evangelio. Es el Evangelio. Y ese es nuestro primer punto. Hablar únicamente del Evangelio. ¿Qué es lo que inicia diciendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro texto? Hay una audiencia a la que le está hablando Pedro que acaba de pasar por algo extraordinario para cualquier persona. Literalmente, versículos anteriores dice que ellos no sabían qué estaba pasando, no entendían qué es lo que acababan de ver, pero muchos estaban emocionados, muchos estaban impactados. ¿Por qué acaba de ocurrir? Bueno, había muchas personas de diferentes naciones y de repente se levantan personas a hablar en el idioma de cada uno de ellos. No cosas extrañas, no cosas que no entendían, sino hablaban en su idioma personas ajenas a sus naciones y escuchaban que hablaban sobre, dice, las maravillas de Dios. Escuchaban que había un Dios en Israel que había hecho grandes cosas y eso es lo que estaban escuchando. Todos se sorprendieron, pero no todos, era sorpresa. También algunos dice que se burlaron, ¿no? Los tacharon de borrachos. ¿Y qué hace Pedro? Se levanta para aclarar sus dudas, sus corazones, ¿no? Pero la respuesta no era, yo creo que nadie se esperaba la respuesta que les estaba dando Pedro. Generalmente pasa esto, imaginen, todos ellos, de alguna u otra manera, todos tenían la idea de que existía un Dios o que había dioses. Entonces, al ver este tipo de cosas, muchos probablemente pensaron, esta es la señal de Dios que yo estaba esperando para mi vida. Dios hoy me quiere hablar y de seguro tantas cosas que yo le pedí y hoy el Señor me va a dar la respuesta. Probablemente muchos de ellos pensaban algo así, que se iban a hacer, bueno, este es el momento, tanto tiempo hemos esperado por una manifestación de Dios y aquí está, ¿no? Pero por otro lado, también dice que había muchos que se burlaban, muchos menospreciaron lo que, lo que acaban de ver. Es verdad esto, Dios, pero esto es una broma, es una burla y literalmente los tuvieron en poco. Estos hombres menospreciaron la obra, una de las obras más claras del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace Pedro? ¿Qué es lo que dice Pedro? Fíjense el versículo 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Inmediatamente Pedro les habla sobre Jesucristo. Ellos empiezan a hablar, empiezan a ver maravillas de Dios y ¿qué hace Pedro? Les habla de un hombre que dice el mismo Pedro, todos ustedes lo conocen, todos ustedes, es específico Pedro y les habla a los judíos, a los israelitas y les dice, ustedes lo conocen. Todas estas maravillas que ven de Dios se centran en una cosa y se resumen en la obra de este hombre Jesucristo. Y es lo que Dios quiere que entendamos siempre. Pedro no solamente menciona el nombre de Jesús y ya. Muchas veces se comete, yo creo que este error. Muchas veces pensamos que
predicar la palabra es mencionar el nombre de Dios. O si tú mencionas el nombre de Jesús, Cristo, la Biblia, Dios, tú estás predicando el Evangelio. Hay muchas personas allá afuera hablando, mencionando la palabra Dios, mencionando la palabra Jesús simplemente y piensen que ya se está predicando el Evangelio, piensen que ya está hablando en nombre de Dios. Bastantes religiones están haciendo eso en este momento, pero eso no es predicar el Evangelio. Mencionar como tal el nombre de Dios, el nombre de Jesús, no es predicar el Evangelio. Ni siquiera citar como tal literalmente un texto bíblico muchas veces es predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces se sacan de contexto, en muchas situaciones, en muchos lugares. Pero ¿qué es lo que nos dice Pedro de que sí es predicar el Evangelio? Lo primero que nos dice es que Jesús fue un hombre que Dios aprobó. El único hombre en toda la vida, en toda la historia, que fue respaldado por Dios en todos sus actos aquí en la tierra. Yo creo que muchas veces nosotros hacemos cosas y queremos sentirnos que Dios nos acepta por lo que hacemos. Es más, yo hice una obra buena y Dios me tiene que aceptar. Pero lamentablemente ninguna de nuestras obras son realmente buenas porque están manchadas por el pecado. Pero Jesús hizo absolutamente todo bien. Dios sí estaba contento con cada cosa que hacía su Hijo Jesucristo. Eso es lo primero que dice Pedro. Y no solamente dice eso, dice, ustedes mismos saben de estas cosas. No sé si recuerden en Juan 3 cuando está Nicodemo y habla con Jesús y le dice, Maestro, sabemos que tú provienes de Dios, porque nadie jamás ha hecho las cosas que tú has hecho sin que Dios esté con él. Mismo Nicodemo, uno de los líderes judíos fariseo en aquel tiempo, le habla y dice, nosotros entendemos que tú provienes de Dios, porque realmente Dios ha dejado la muestra en ti, con tantos milagros, ¿no? que ya se predicaron en el Evangelio de Lucas. Y eso es lo que dice Pedro. Jesucristo realmente vivió una vida perfecta. La única vida humana que Dios sí aceptó. El único que sí obró perfectamente, que sí hizo las cosas bien. La vida necesaria, la vida perfecta que Dios pidió en el Edén. Tú tienes que llevar una vida perfecta. Bueno, esa la llevó Jesús. Eso es lo que primero predica Pedro. ¿Qué dice después? Versículo 23. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice, prendisteis, matasteis a manos de inicuos, dice, crucificándole. Dice, es verdad, esta vida es perfecta y no hay una vida como la de Jesús. Pero Dios, dice, entregó esta vida para que fuese crucificado. El plan de Dios siempre fue este, desde el principio de la creación, Dios siempre tuvo un plan, mandar a su Hijo para que viviera esta vida perfecta y entregarlo en manos, dice, de hombres pecadores para que muriera. Dios no solamente movió a los asesinos, en este caso los soldados romanos, a Poncio Pilato, a toda Roma, ni siquiera los que gritaban crucifíquenle. No fue lo único que hizo Dios. Pongámonos a pensar un poquito más para atrás. Tiempo atrás Roma no existía. Dios tuvo que permitir que una nación se levantara con tanto poder que llegara años después a invadir a Israel para que lo sometiera. Y no solamente eso, Dios también permitió que esta nación creara un sistema de tortura como es la crucifixión, porque es algo que tampoco existía. Entonces, Dios estuvo ordenando todas estas cosas desde mucho tiempo atrás. Toda la historia prácticamente humana estaba girando alrededor de una cosa y era que se llegara a este momento. De hecho, Gálatas, Pablo dice, entonces cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Jesucristo murió por nosotros. Cuando todas las cosas estaban ordenadas, no solamente los hombres que lo entregaron, todo Dios estaba moviendo hasta que llegó este punto. Porque de eso se trata, Dios estaba detrás de todo este plan. ¿Para qué? Pues para salvarnos.
Esa era la única forma para castigar el pecado, para que un inocente fuera sacrificado y para que personas culpables como nosotros fuésemos liberados. La muerte sustitutiva que necesitábamos es la muerte de Jesucristo. Eso es lo que les está diciendo Pedro. Pero Pedro le dice, no es lo único. Es verdad, Jesús vivió una vida perfecta. Es verdad, después Jesús tuvo que morir. Pero, y de hecho Pedro se centra bastante en este punto que es la resurrección. ¿Qué les dice Pedro? Versículo 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que Jesucristo, dice, permaneciera muerto. Pedro inmediatamente les da una buena noticia. Les dice que tiene pruebas que ellos mismos conocen de la resurrección de Jesucristo. Y lo primero que dice Pedro es mostrarles la misma palabra. Los judíos que hacían tenían como mayor estándar la palabra de Dios. Ellos conocían perfectamente la ley, las profecías, sobre todo los salmos. ¿Y qué les dice? Y Pedro, bueno, David, una profecía de las que dijo David fue la siguiente. Y le cita el Salmo 18, Salmo 28, perdón, el cual dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Los judíos tenían como el mejor rey de Israel a David. Y muchos creían, bueno, pues David, como fue el mejor rey, el Señor no lo dejó ahí. Él está gozando con el Señor. Y ellos interpretaban de esta manera este salmo. David tiene que estar gozando, como dice aquí. David no está sufriendo. ¿Y qué les dice Pedro? ¿Qué les dice Pedro? Aquí dice, pero aquí se habla de un alma que no sufrió en la muerte, que no pasó, que no estuvo ahí por mucho tiempo. Es verdad que murió, pero que salió. Dice, porque la muerte no pudo contener a esta alma. Eso es lo que les dice Pedro. Una vida que no merecía morir, murió. Una persona que no merecía la muerte, murió. Y le dice, ¿qué le dice Pedro? Le dice, David no está hablando de sí mismo. Y la prueba es la siguiente, los huesos de David, el cadáver, nosotros tenemos la tumba de David, y si ustedes la abren, ahí van a seguir estando los restos del rey David. Eso es algo que todos nosotros, les dice Pedro, todos nosotros conocemos. David no estaba hablando de sí mismo, sino les dice, estaba hablando de alguien más, y dice, David también estaba hablando de una manera profética, les dice. ¿Y de quién hablaba? Dice, estaba hablando de Jesucristo, ¿no? Estaba hablando de Jesucristo. Hablaba, dice, fíjense lo que dice el versículo 30. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. David había pasado algo con Dios que también todos conocían. Dios había hecho un pacto con David donde le decía, David, contigo me comprometo que siempre va a haber un descendiente tuyo en mi trono. Siempre, siempre, siempre. No hablaba de un hombre común y corriente, sino hablaba de Jesucristo, un reino eterno. Pedro habla sobre este pacto haciendo referencia al Rey eterno Jesucristo. Y eso es lo que les deja en claro. La palabra de Dios lo deja en claro la resurrección, pero dice, no solamente eso, les dice Pedro, sino que a este Jesús que todos ustedes vieron morir porque ustedes estaban ahí presentes gritando, les dice, no solamente lo vieron morir, sino también ustedes vieron pruebas de su resurrección. Ustedes vieron que era imposible callar la resurrección por todas las pruebas que ya se habló también en Lucas, ¿no? Pero dice, hay muchos testigos que vieron a Jesucristo resucitado días después de eso.
Nosotros, dice, hablando de todos sus discípulos, no solamente los apóstoles, sino que muchos de sus discípulos, dice, vimos a Jesucristo resucitado. Vimos a Jesucristo resucitado. Y fíjense lo que dice después, 32. A este Jesucristo resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Pero no lo deja ahí. Pedro no dice, ok, Jesús resucitó y ya es todo. No sé si recuerdan la predicación, una de las predicaciones anteriores, se nos hablaba sobre la exaltación de Jesús. Es que Jesucristo no solamente está vivo y ya, sino dice que ascendió a tomar su puesto de rey. Ahora está sentado a la diestra del Padre para siempre, para siempre. Ahora que fue exaltado por llevar la vida perfecta, Dios lo puso como el hombre perfecto, le dio un trono, una recompensa por hacer el sacrificio que hizo y lo sentó a su diestra, tomando un lugar ya no de siervo, como fue lo que vino a hacer aquí, sino ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Jesucristo hombre, que ahora, como si recuerdan la predicación anterior, sigue siendo hombre con la capacidad de ¿qué? De comprender nuestras necesidades. En su humanidad, Él es capaz de comprendernos. Entonces tenemos un Jesucristo que vivió una vida perfecta, que murió injustamente, que resucitó y que sigue vivo a la diestra del Padre. Que sigue vivo a la diestra del Padre. Y ahora que está ahí en lo más alto, dice Pedro, versículo 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y aquí les responde esa inquietud que tenían todos. Ellos no sabían qué había pasado y Pedro les acaba de decir, bueno, todo esto que hizo Jesucristo lo hizo para que ustedes pudieran ver lo que acaban de ver. Él, estando en ese lugar, pudo enviar al Espíritu Santo y eso es lo que ustedes acaban de presenciar. Todas estas cosas que ustedes les asombraron pasaron a causa de la obra de Jesús. Y no solamente eso, sino que los que se estaban burlando ahora podían entender por qué había pasado eso. No era un invento, no era un juego de los que estaban ahí, no estaban llenos de emociones y ya, sino era la obra de Jesucristo desde su trono enviando al Consolador. Todos acaban de ver y oír el poder del Evangelio en ese momento, que fue posible que personas de todos lados empezaran a hablar en sus idiomas, ¿no? Eso fue lo que se predicó en aquella ocasión, la primera predicación de los apóstoles. No fue, Pedro no habló de sí mismo, no habló de, bueno, es verdad, yo antes era un pescador y el Señor me encontró y dejé de pescar y ahora pesco hombres y el Señor cambió mi vida. Pero no habló de esa manera. Pedro, ¿qué dijo? Había un hombre que era Jesucristo, que vivió, murió, resucitó y que ahora está a la diestra del Padre y que ha enviado su Espíritu. Ese es el Evangelio. Eso es lo que predicó Pedro. No hay más que añadir. Ese es el Evangelio completo. Eso es lo que se tiene que predicar. Eso es el Evangelio. Eso es lo que dice Pedro. Y eso es lo que tú y yo vamos a ver continuamente en todas las predicaciones de aquí en adelante de todos los apóstoles. Jamás va a cambiar el mensaje, jamás se va a añadir nada. Ese es el Evangelio. Jesucristo vino al mundo, vivió una vida perfecta, murió, resucitó, está a la diestra del Padre y ahora el Espíritu Santo pudo venir a nuestras vidas. Ese es el Evangelio. Pedro no se llenó de ira por los que se burlaban de ellos, sino que fue claro. Yo fui encomendado a predicar el Evangelio y fue lo que hizo. Ahora recordemos algo importante aquí. Tiempo atrás, ¿qué había hecho Pedro hace algunas semanas antes de este suceso? Van y lo buscan los soldados y le dicen, tú andabas con este Jesús de Nazaret. ¿Y qué dijo Pedro? Te juro que no. Yo no soy de ellos.
y empieza a maldecir. No es verdad. Yo a este Jesús ni lo conozco. Es increíble lo que había hecho y lo que está haciendo ahora. Porque ahora está haciendo todo lo contrario. Pareciese que es todo lo contrario. Pero ahora vuelve con las mismas personas que lo habían buscado, las mismas personas que habían gritado que le crucificasen y que estaban buscando a los que andaban con Jesús. ¿Qué hace Pedro? Viene con los mismos y les dice, yo sí conozco a ese Jesucristo. Y este Jesús hizo esto y esto y esto, y además les dice, este Jesús es el rey de los judíos. ¿Recuerdan cuál era el letrero de Jesús arriba en la cruz? ¿Cuál era su causa de muerte? Jesucristo. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Ese era el castigo, el por qué le estaban crucificando. Y Pedro se levanta y les dice, sí, él era el rey de los judíos. Es verdad, ustedes acusaron a él y es verdad, el crimen era que él se hacía pasar por el Mesías. Bueno, pues él sí es, les dice Pedro. Realmente lo que está haciendo Pedro es algo provocador para todos los que estaban ahí. Semanas atrás no se atrevió y se levanta en medio de todos. Miles de personas había ahí y les empieza a decir lo que tuvo mucho miedo de decir tiempo atrás. Pero eso es lo que provocó el Espíritu Santo en su vida. Jesucristo, antes de ascender, ¿qué les dice? Espérense, porque va a venir el Espíritu Santo. ¿Y qué les va a hacer? Los va a llenar de poder. ¿Para qué? Para que sean testigos. Aquí y en todos los lugares, hasta el fin del mundo, ¿no? Los va a llenar de poder. ¿De poder para qué? Para hacer esto que está haciendo Pedro, de predicar el Evangelio. Ese es el poder que le iba a dar el Espíritu Santo a su iglesia y es el que le ha dado. Esa capacidad para poder levantarse a pesar de cualquier situación. Y yo creo que no hay una situación más difícil que la que estaba ahí Pedro, pero él se levantó, fue claro y dijo lo único que se tenía que decir. No, ese poder que da el Espíritu Santo no era algo eufórico, algo mágico que de repente llegó con Pedro y se levantó. No, no fue así. Lo que pasó fue que el Espíritu Santo le dio una confianza firme en las verdades de la Escritura. Todas las palabras que le había dicho Jesús a Pedro tomaron fuerza en el corazón de él, en su mente, y lo obligaron a levantarse y hablar. Ese es el poder del Espíritu Santo. Nos ayuda a confiar realmente en las verdades de la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos ayuda realmente a confiar en estas verdades. También pónganse a pensar cómo se sentía Pedro después de haber fallado tan grandemente, de haber pecado de una manera tan terrible. La culpa estaba en su mente también. Es normal, fallamos, pecamos y tú no quieres voltear a ver a Dios muchas veces. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Bueno, todo lo que acaba de predicar Pedro hizo que Pedro lo creyera primeramente. Es verdad, yo fallé, es verdad, yo negué a mi Señor, yo maldije a mi Señor, yo lo dejé morir literalmente, pero es por eso que Él vino al mundo, para hacer lo que yo no pude, para pagar este error que yo hice. Él resucitó y ahora Él está ahí para ayudarme. Y Él mandó su Espíritu para que yo pudiera creer en el Evangelio. Y es por eso que Pedro puede levantarse y predicar. Es por eso que Pedro, a pesar de haber fallado tan gravemente, de no ser una persona con la preparación formal que todos esperarían de un buen orador, de hablar maravillas, Pedro se levantó porque el Espíritu Santo le ayudó a predicar. Solamente porque el Espíritu Santo estaba con Pedro fue porque él se pudo levantar y decir todas estas cosas. Y aquí es donde entramos nosotros. Porque, como decía al principio, hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan escuchar la verdad. Necesitan escuchar la verdad. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Cuando las personas, tus compañeros de trabajo, tus hijos, tu esposa, tu hermano, te cuentan sus problemas. Escuchamos todos el pecado, nos tiene cegados, nos ha roto por todos lados. ¿Qué hacemos cuando escuchamos eso? ¿Qué les decimos?
La Biblia es clara. La única esperanza que hay es esta, el Evangelio. Es el Evangelio. Muchas veces queremos decirles que todo va a estar bien, que no pasa nada, pero la realidad es que las cosas muchas veces sí van a seguir igual. Las cosas muchas veces tal vez no van a mejorar. Pero nuestra esperanza es que un día vino Jesús y Él sí nos puede dar la fortaleza para seguir. Por eso es la importancia de que tú y yo prediquemos únicamente el Evangelio. Dios también nos ha dado su Espíritu y nos ha dado el mismo poder que le dio a Pedro para hacer exactamente lo mismo. Nos ha permitido conocer a cada uno de nosotros la obra de su Hijo. Sabemos lo que es el Evangelio, lo hemos escuchado y lo vamos a seguir escuchando. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y nosotros? Tenemos el Evangelio, tenemos a su Espíritu, estamos en las mismas condiciones. Realmente Dios quiere que todos y cada uno de nosotros nos levantemos y hagamos lo mismo. Prediquemos únicamente el Evangelio. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, es verdad, sí nos da miedo, muchas veces no sabemos qué decir. Es verdad, muchas veces las personas son difíciles. Y imagínense a Pedro, los mismos que querían matar a Jesús. Bueno, los mismos que mataron a Jesús estaban ahí enfrente de él. No era cualquier cosa. Pero Pedro se levantó. No porque él era bueno, mejor y todo eso. Fue porque el Espíritu Santo estaba con él. Y si tú has creído en Jesús, el Espíritu Santo también es porque está contigo. Podemos hacer lo mismo. Podemos hablarle a los demás. No de que si vienen a la iglesia les va a ir bien. No de que si hacen estas cosas, sus vidas van a mejorar. No de que, mira lo que hizo Dios conmigo, lo va a hacer también contigo. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Jesucristo vino al mundo, vivió una vida perfecta, murió, resucitó y hoy está sentada a la diestra del Padre. Eso es lo que tú y yo debemos de predicarles a las personas. Ser claros, es un mensaje claro que no debemos cambiar, no debemos tener miedo de compartir y todos necesitan escucharlo urgentemente. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Por otro lado, vamos a ver de aquí en adelante que la iglesia es lo único que hace, predicar una y otra vez el evangelio y persecución, empiezan a morir los mismos apóstoles, los discípulos, personas que se van añadiendo a la iglesia. ¿Y qué es lo que sigue haciendo la iglesia siempre? Una y otra vez. No cambian de estrategia y no empiezan a hacer cosas nuevas. Lo que hacen es predicar el evangelio siempre. Siempre, siempre, siempre lo único que se hace es predicar el evangelio. La única esperanza es la obra de Jesucristo. Y ya. La buena noticia es que ya lo tenemos. La siguiente parte es el evangelio nos involucra a nosotros. No es la manera que más quisiéramos, pero es una realidad. Dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fijémonos cómo termina Pedro. A este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo hizo Señor y Cristo. Pedro les dice algo muy fuerte para ellos. Este Jesús maravilloso, yo les hablé, les dice Pedro, fue asesinado brutalmente de la peor manera que alguien puede morir y ustedes fueron los culpables. Es lo que les dice Pedro. Es muy probable que antes de este momento muchos de ellos estuvieran tranquilos. Se había levantado un falso Mesías, pero ya lo quitamos de aquí. Israel está a salvo porque un falso Salvador, un falso rey se levantó. Ya lo quitamos. Muchos llegaron a ese momento pensando eso. Pero Pedro les dice, ustedes han ocasionado la muerte del único hombre perfecto. El único hombre que no merecía el más mínimo maltrato, el único hombre inocente, ustedes, les dice,
lo mataron. Es la peor de todas las noticias. Yo creo que todos hemos escuchado terribles noticias. Hace poco, esta semana hubo un incendio del otro lado del mundo donde hasta niños murieron, ¿no? Pero el hecho de que el Hijo de Dios, santo, perfecto, el único que ha hecho todo bien, haya muerto, es la peor noticia que alguien puede escuchar. No debió haber ocurrido semejante barbaridad. Es increíble que alguien tan perfecto haya sufrido de la manera que sufrió. Y le dice, ustedes fueron los responsables de eso. Ustedes gritaron que lo crucificara, ustedes lo enviaron y participaron y consintieron con todo esto. Ese es lo peor de todo, que nuestros actos malvados han ocasionado la muerte del hombre santo Jesucristo, que somos culpables de su muerte. Y no solamente eso, Pedro les acaba de decir, fíjense lo que dice, ustedes lo crucificaron, pero dice, Dios le ha hecho Señor y Rey, pero ese hombre resucitó y ahorita está sentado a la diestra del Dios, dice como el Señor de todo. Él ahora está por encima de todos. Ustedes confiaban en Pilato, ustedes confiaban en Herodes, bueno, Él está por encima de ellos, está como juez de todo el universo. ¿Se imaginan? Ustedes mataron a alguien, pero ese se ha levantado y ahora Él tiene el poder para hacer y deshacer. Él controla todas las cosas, Él es el Señor de todo. Ellos intentaron acabar con Jesús y ahora se han dado cuenta que Jesús los va a juzgar en este día final, del que les había hablado hace unos minutos antes, ¿no? El Evangelio habla de nosotros. ¿De qué manera? Porque nosotros, los hombres pecadores, ocasionamos la muerte de nuestro Señor. Indirectamente Jesús tuvo que morir a causa de nuestros pecados, de cada uno de nosotros. Es verdad, fue el plan de Dios, como ya vimos, pero eso no nos hace inocentes de semejante acto. Es verdad que Dios planeó que Jesús muriera, pero eso no nos libra de la culpa de que Jesucristo haya tenido que morir. Inclusive Pedro también fue igual de responsable que ellos. ¿Por qué? Porque él también cometió pecados terribles. No solamente él, también los demás apóstoles y también nosotros. Nuestros pecados indirectamente provocaron la muerte de Jesucristo. Cada desobediencia que hemos hecho, que hemos realizado, cada mentira, cada traición, cada ofensa, cada falta de amor hacia los seres que nos rodean, cada vez que infringimos la ley, es por eso que Jesucristo se subió a la cruz. Entonces, hablar del Evangelio es hablar de nuestra culpabilidad como hombres. Ahí es donde nosotros participamos. Nosotros somos culpables. Nosotros merecemos el juicio de Dios, primeramente por eso. Nosotros hemos fallado gravemente. Y el Jesucristo resucitó y está sentado con todo el poder para juzgarnos. Un día va a pasar eso. El día grande de Jehová que mencionaba antes Pedro con la profecía de Joel, habla de eso. Un día este Señor va a juzgar absolutamente a todos por lo que hicieron. Pero fíjense lo que dice Pedro. Dios le ha hecho Señor, pero no solamente Señor y ya dice, sino dice también y Cristo. Ese Mesías que fue profetizado por tanto tiempo, bueno, ese es Jesús. Él es el Mesías, el Salvador. Es verdad que Jesús está por encima de todos hoy en día, y a pesar de que fallamos en su contra, Él está sentado a la diestra de Dios como nuestro Salvador, del mismo juicio que Él va a hacer. Esa es la buena noticia. Que Jesús, el Salvador, está vivo hoy en día y puede y quiere salvarnos. La prueba de eso es que nos envió a su Espíritu, para que tú y yo confiemos en esta verdad, para que tú y yo creamos en su Evangelio y podamos arrepentirnos. Si tú y yo hoy podemos confiar y creer en el Evangelio, no es porque seamos muy inteligentes y que nosotros hayamos tenido la capacidad de entender cosas que otros no.
No es porque tú y yo seamos más buenos que otros y no hayamos hecho cosas tan malas como otros. Si tú y yo podemos hoy creer en el Evangelio, es simplemente por la gracia de Dios, que Él quiso enviar a su Espíritu a nuestras vidas y hacernos creer. Y ya, solamente por eso. No es porque tengamos algo especial o seamos diferentes a otras personas, simplemente porque Dios quiso mandar a su Espíritu por gracia. Es por eso que tú y yo podemos hoy creer en Él. Y si nosotros, voy a adelantar un poquito a la siguiente semana, fíjense lo que dice en el versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer entonces? Es verdad, nosotros matamos al Hijo de Dios y estamos realmente en problemas. ¿Qué hacemos? Pedro, dinos qué hacer. Pedro les da la respuesta, pues arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Y qué pasa después de ahí? Dice que se convierten 3,000 personas, más de 3,000, solamente se contaban a los hombres. Y se forma la iglesia en Jerusalén. Y esto sigue ocurriendo después en otras predicaciones más adelante. También se vuelven a convertir tantos. Así inició la iglesia, una iglesia, imagínense una iglesia, en un día se formó una iglesia increíblemente gigante. ¿Todo por qué? Porque usaron un sistema de sonido excelente, tenían ni siquiera tenían templo ellos en ese momento. No tenían ni siquiera dónde reunirse. No tenían, no estaba planeado que se formara una iglesia de parte de ellos, imagínense. Pero estaba ya toda esta iglesia de pronto de un día para otro. ¿Por qué? Porque tenían la excelente estrategia Pedro de que, bueno, hay que juntarlos y cuando ya estén juntos, ahora sí, todos nos reunimos, los rodeamos y tienen que creer hasta que todos crean, los dejamos ir. No, no fue. Y usamos esta forma de comunicarnos. No fue ningún plan que hicieron Pedro. Lo único que hizo que fue predicar el Evangelio. Fue lo único que pasó. Se predicó el Evangelio y miles de corazones fueron transformados. Fue lo único que hicieron. Esa es la buena noticia. No solamente que tú y yo fuimos alcanzados por la predicación del Evangelio, que podemos creer y que hemos sido salvos por eso, sino que también tú y yo podemos compartirlo a los que nos rodean. Tú y yo no solamente podemos, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Al no hacerlo, estamos pecando, estamos infringiendo el mandato de Dios. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos predicando el Evangelio a todos lados. Todos nosotros somos responsables de ir afuera y predicarle, no solamente afuera, también entre nosotros. Somos responsables de predicarnos a todos un mensaje conciso y claro que es el Evangelio. Jesucristo vino, resucitó, vivió una vida perfecta, murió, está sentado a la diestra de Dios. Eso es el Evangelio. Y yo creo que esta semana tú y yo debemos predicarle a alguien el Evangelio. Que esta semana Dios nos ayude primeramente a creer en su obra y que después nos permita y nos ayude porque nos ha dado su espíritu para poder compartir el Evangelio.